Testigos que anuncian la resurrección. Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creyeron. Pedro, sin embargo, levantándose, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio solo los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En resumen, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres llevan las especias aromáticas al sepulcro y no hallan el cuerpo de Jesús. Dos varones con vestiduras resplandecientes les recuerdan las palabras de Jesús y declaran su resurrección. Aunque los discípulos no creen en el testimonio de las mujeres, Pedro corre al sepulcro y se maravilla de lo sucedido. La primera parte de la ayuda a la meditación se titula La resurrección de Jesús. El sepulcro vacío de Jesús es una evidencia de su resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres van al sepulcro llevando especias aromáticas. Sin imaginarse que ha resucitado, van a ungir el cuerpo de su amado, pero al llegar hallan removida la piedra de la entrada. Luego, dos ángeles anuncian las buenas nuevas de su resurrección. Los ángeles les recuerdan cómo Jesús les había anunciado en Galilea sobre su pasión y su resurrección. Ciertamente Jesús resucitó conforme a sus palabras y su sepulcro está vacío. Ya no tememos a la muerte por cuanto Jesús ha quebrantado su potestad. La resurrección del Señor es la primicia de nuestra resurrección. Él es el Espíritu que da vida y está con nosotros hoy. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús que los ángeles le recordaron a las mujeres? ¿Cómo debemos concebir la muerte nosotros que creemos en la resurrección? La segunda parte de la ayuda a la meditación se titula Testigos de la resurrección. Las mujeres que han seguido a Jesús con amor y fidelidad son las primeras testigos de la resurrección. Recordando las palabras de Jesús, anuncian a los discípulos su cumplimiento. A ellos les parece locura debido a su incredulidad. Realmente son tardos de corazón para creer. Con todo, Pedro corre al sepulcro y al mirar dentro ve solo los lienzos. Entonces se va a casa maravillándose de lo sucedido. Tiempo después Pedro cumplirá un rol importantísimo como testigo de la resurrección. El Evangelio se mueve con poder en los testigos de la resurrección del Señor. Nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador y Señor, por tanto somos hijos de la resurrección y testigos de la resurrección. ¿Cómo reaccionaron los discípulos al oír a las mujeres testificar sobre la resurrección de Jesús? ¿Qué es lo que debo aceptar con fe sin imponer límites con mi razón? La carta a Dios dice: Dios, tú levantaste de la muerte a Jesucristo. Cuán maravillosa es la resurrección de Jesús. Líbrame de la necesidad de buscar a Jesús entre los muertos. Permíteme experimentar el poder del Señor viviente y dedicar el resto de mi vida como testigo de su poderosa resurrección. Utilízame para hablar de otros sobre Jesucristo. El ensayo para meditar se titula La misión que proclama la libertad. En 1972 surgieron rumores de que vivía un monstruo en una selva de Guam. Los vecinos
comenzaron a reportar la desaparición de alimentos, ropas, etc. Al investigar, encontraron a Yokoi, un soldado japonés que había sobrevivido a la guerra y había estado oculto 28 años en una cueva porque no había recibido la noticia de que Japón había sido derrotado. Esta noticia sorprendió al mundo entero y nombraron su escondite la cueva de Yokoi. De haber sabido que la guerra había terminado, Yokoi hubiera salido de la jungla y se habría ido a casa. ¿No es una historia absurda y lamentable? Sin embargo, en la actualidad está sucediendo lo mismo. Hay miles de personas a nuestro alrededor que sufren en la cueva del pecado por no conocer el Evangelio de Jesús. Y si no predicamos el Evangelio con responsabilidad, cada vez habrá más personas que vivan una vida en vano. Por eso debemos predicar el Evangelio, pues es una buena noticia. Esta noticia es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo en el cuerpo de un hombre y murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y salvarnos, y resucitó luego de 3 días. Debemos predicar este mensaje que es como una póliza espiritual. Para hacerlo, debemos acercarnos a la cueva del pecado y llevarle esta buena noticia al Yokoi espiritual que está aterrorizado en vez de esperar a que aparezca por sí solo. Buenos días, hermanos, bienvenidos al devocional del día lunes 28 de marzo. En el día de hoy, este título que es tan apasionante, testigos que anuncian la resurrección. Justamente estamos hablando en esta lectura bíblica del día de hoy acerca de la resurrección de Jesús. Y las primeras personas que fueron testigos fueron estas mujeres que estuvieron preparando durante estos días en el cual no pudieron moverse porque era el día sábado, el día del reposo, y no podían hacer otra cosa, y estuvieron ahí preparándose, preparando ungüentos, aceites para ponerlos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo según la tradición. Pero ellas, que tan preparadas estaban, que estaban esperando, anhelantes, la hora en la que podían salir de sus casas para poder empezar las actividades. Y aquí mismo lo dice, que ellas muy temprano salieron para poder llevar estas especias hacia la cueva donde estaba el Señor Jesucristo. Y allí se encuentran con que el cuerpo del Señor no está. Y estos 2 ángeles que vienen a recordarles lo que Jesús les había dicho, que Él moriría, pero resucitaría al 3er día. Y así como lo dijo, sucedió. Y estas palabras tienen que ser para nosotros un recordatorio de que todo lo que Jesús dijo, Él lo fue cumpliendo, se hizo conforme a la palabra de Dios, y en el día de hoy Dios sigue cumpliendo esa palabra. Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Y también que nosotros, esperando en el Señor, vamos a recibir las respuestas o el fruto de esas promesas, el cumplimiento de esas promesas que el Señor nos ha dado. Nosotros en el día de hoy también somos testigos de la resurrección de Jesús, por cuanto hemos creído y aceptado en nuestros corazones que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra a morir, que resucitó al 3er día y que ahora está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso, mirándonos, intercediendo por nosotros, y que pronto va a venir a buscarnos. Él está esperando que cada uno de nosotros podamos acercarnos a su presencia, creyendo en su palabra, esta palabra que está escrita en la Biblia y que ha sido tan fiel durante todo este tiempo. Busquemos y sigamos buscando anhelantes estas promesas que el Señor tiene, y que sigamos siendo testigos fieles de esta resurrección. Y el testigo fiel lo que hace es hablar de lo que ha visto. Por eso es un testigo. Él va a poder decir qué es lo que sucedió. Y nosotros hoy también, que somos testigos de esta resurrección, que podamos salir al mundo a dar testimonio de lo que Dios hace ahora,
lo que hizo hace 2000 años en esa cruz y en ese sepulcro y en esa resurrección, y todo lo que está haciendo Él hoy a través de nuestras vidas, que son transformadas, que hay milagros y también hay esperanza. En esta mañana vamos a orar, los animo a orar para que Dios obre en nuestras vidas, para que podamos testificar de lo que hemos aprendido, visto y oído, y que a través de este testimonio mucha gente pueda también conocer al Dios de la resurrección, al Dios que cumple, al Dios que nos da las promesas y que cumple sus promesas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque una vez más seguimos recordando, Señor, todo lo que tú has hecho en nuestras vidas a través de esta resurrección tan admirable. Señor, dentro de poco tendremos la celebración de la Pascua, rememorando justamente estas escenas en las cuales tú sufriste, fuiste, peleaste en el infierno por cada uno de nosotros, venciste a la muerte y resucitaste. Y hoy, 2000 años después de ese evento, nosotros reconocemos y damos testimonio de tu resurrección a través de nuestras vidas, vidas que creen en ti, vidas que han visto, Señor, tu presencia, que estás vivo aquí y ahora, 2000 años después. Señor, queremos darte gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por este amor tan grande que has tenido. Ayúdanos a que podamos testificar de ti en donde sea y cuando sea. Ayúdanos, Señor, esfuérzanos, danos del poder de tu Espíritu Santo, del fuego, de la pasión que vienen de ti, Señor, para proclamar tu evangelio y para expandir tu reino en esta tierra. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús oramos.